Sean bienvenidos en esta nuestra comunidad de fe electrónica, en este 17º domingo después de la fiesta de la Santísima Trinidad. El versículo de la semana, por cierto, es: nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. Que así sea. Y demos comienzo a nuestra meditación en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios nuestro, la fe mueve montañas, decimos, y lo decimos con tanta facilidad, pero cuando estamos en apuros y problemas, nos guiamos por nuestra razón y lógica. Lo que ella nos dice, eso es lo que creemos y hacemos. Perdemos la fe en ti. Tú que nos quieres cambiar, te rogamos, llévanos a la amplitud que se nos abre cuando nos confiamos en Jesús. Perdona nuestras faltas y pecados y aumenta nuestra poca fe. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y a propósito de eso, escuchen ese maravilloso consuelo que da la Escritura cuando dice: el Señor es paciente con nosotros, paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ojalá que así sea. Amén. Y vamos a leer la lectura bíblica de la epístola para este domingo, que se halla en la carta a los Romanos. La carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10. Versículos 9 al 17. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y vamos a leer también el Evangelio, texto de predicación, que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15,
versículos 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entonces una mujer cananea, que había salido de aquella región, comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por el demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídala, Señor, pues viene gritando detrás de nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórrame. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hermanas, el capítulo 15 de Mateo agrupa 3 acontecimientos. Habla de la limpieza, la purificación, la pureza. Luego narra la historia de la mujer cananea y termina con la narración de la alimentación de los 4,000. Cada una de estas historias es realmente poco usual. Y en cada una Jesús rompe alguna regla de las costumbres, de la tradición, además de obrar milagros en ellas. Vamos a fijar término. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un acontecimiento, una acción que para mí, que lo califico de milagro, el que observa, yo, no tiene explicación lógica. Y eso es lo que llamamos milagro. Lógica, científica, psicológica. Quizás en el futuro se le encuentre una explicación. Y entonces deja de ser un milagro. El ejemplo que yo siempre pongo es el famoso de que el bombillo y la electricidad, ante los ojos de un indígena de la selva amazónica que nunca ha visto eso y ve que aprieto aquí un botón y ¡wow!, prende una luz por allá. No entiende la relación. Eso es milagro para él. En la primera parte, creo que los médicos, por ejemplo, muchas veces obran milagros. Yo quiero hacer constar, yo creo en milagros, sí. Las curaciones milagrosas. El otro día había un caso de una persona que le dieron 1% de chance de sobrevivencia. Y la gente estuvo orando por él y se salvó y se curó. Con 99% de chance de... Yo creo que eso está en el límite del milagro.
En la primera parte del capítulo, Jesús está en Galilea y tiene una fuerte, realmente fuerte discusión con los escribas y los fariseos en la presencia de multitudes. Yo creo que debe haber sido, según las palabras, bastante fuerte esa discusión. Y se cansó, me imagino, claro, y se escapó, o sea, se fueron a la región de Tiro y de Sidón, dice la Biblia, y podríamos decir que se escapó al extranjero. Claro, en aquel tiempo no había fronteras así, pero allí no vivían judíos, entonces era extranjero. Ahí lo que vivían, según Israel, paganos, o sea, pueblo no limpio, como lo clasificaba, contaminado. El único pueblo limpio para Israel era el pueblo de Israel. Probablemente Jesús buscaba un poco de tranquilidad, de paz, después de esa discusión. Quería estar con sus discípulos, enseñando, hablándole, cosas que hacía. Y caminaba con los discípulos y hacía lo que hizo durante los casi 3 años. Suponemos de que era rabino, o sea, maestro. Y una mujer local empieza a seguirlos. La seguía a cierta distancia, pero seguía a Jesús. Jesús debe haber oído sus gritos. Esa mujer debe haber escuchado acerca de este maestro, ese famoso israelita que ayudó a muchas personas. Y ella necesitaba desesperadamente una ayuda de su hija que posiblemente era epiléptica, probablemente. Dice que la sacudían. Es típico de epilepsia. No dice la edad, solo que sufre de muchos ataques. No se atreve la mujer a acercárseles, solo llama o grita de lejos. Señor, ayuda, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No se atreve a acercar. No sea que el hijo de David se ofenda. Sabía que para los judíos ellos eran impuros. Y se sostenía que eso era contagioso. Imagínense, tenía contacto con un extranjero, entonces se contagiaba de su impureza. Cosa de la gente de aquel entonces, ¿no? Y la mujer no quería arriesgar, quería ir sobre seguro, no ofender. Claro, esa gritería incomodó, molestó mucho a los discípulos. Me imagino que a Jesús también, pero Jesús se hacía el loco, seguía adelante. Y los discípulos trataban de escuchar sus enseñanzas y trataron de calmarla y acallarla sin resultado. Y pensaban, no hay forma de que el maestro no escuche esa gritería, a él no le molesta. ¿Será que se hace el loco adrede? Porque esta mujer oriunda de Canaán no tenía ningún derecho a pedirle cosa alguna, y menos exigirle a Jesús. Eso lo tenía bien en claro, porque era un pueblo pecador, decía, sucio, extranjero para los judíos. Que no se atreve
que esa mujer no se atreva a pedirle nada al Dios de Israel. Eso sería como ofender a Dios, si esa impura pide. Porque ella no tenía derecho. Dios era solo de Israel. Pero a la larga se hartaron. Y se volvieron al maestro y dice: maestro, porfa, dile a esa loca que de una vez que se caiga, que se vaya al mismísimo y no siga molestando. Es que ella no nos hace caso a nosotros. Y por fin Jesús también interviene y habla. Y le dice a la mujer exactamente lo que ellos pensaban que debía decirle. ¿Y qué le dice? Vine a las ovejas perdidas, o sea, los hijos de Israel. Bastante exclusivo. Y no para extranjeros. Wow. Resultado, la mujer se fue triste. No le paró a eso. Ella se le acerca y se le arroja a sus pies. Atrevida, sí. Yo creo que más bien desesperada. Y Jesús se pone duro y la llama indirectamente perra. La ofensa más grave en Medio Oriente es Yahud, perro. Y aquí realmente la llama perra. No es bueno darle a los perros lo que son de la gente. Y la mujer acepta aún eso. Y le contesta de tal manera que realmente desarma a Jesús. Sí, Señor, pero aún los perritos, la versión más antigua decía perrillos, comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. De alguna forma ella sabía que Jesús podía ayudarla y que le iba a ayudar. Y Jesús reconoce que esta mujer lo desarmó y la admira. Y dice: mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieras. Y desde ese momento, cuenta la Biblia, su hija fue sanada, curada. Cuando estamos en problemas, buscamos ayuda, ¿pero dónde? Con un brujo, en el tarot, en las estrellas, que eso está muy de moda, ¿no? O lo buscas en Jesús. Ya no soy creyente, no voy a la iglesia, porque clamé a Dios, pero Él no me contestó, no me ayudó, no me respondió. Dios a menudo toma su tiempo. Jesús tampoco respondió al primer grito aquí. Hubo toda una serie de intercambios. No sé cuánto tiempo iba la mujer detrás de él gritando. Dios a menudo toma su tiempo, que no es ni mi tiempo ni tu tiempo. Y su respuesta no es siempre la que yo pienso que debería ser. Yo quiero que me hagas esto y
Dios dice no. Él sabe mejor lo que es necesario para cada uno. Es que Dios no es nuestro empleado que recibe una orden y responde y actúa enseguida. No, Señor. Además, Él sabe mejor. Muchas veces se usa personas como su respuesta. Y a menudo nos pone a prueba. Tu fe es fuego de paja, de eso que prende y se apagó, o es un fuego de carbón. Hay los pesimistas, los que piensan que no lo merecían. Ten ánimo, hermano, porque ante Dios nadie lo merece. No merece nada. Todo es regalado. El amor de Jesús por ti es gratis. Sería absolutamente desastroso si tuviésemos que merecer algo. ¿Tienes problemas? Preséntalos a Jesús. Él te ayudará a su debido tiempo y de la forma como Él considera que es lo correcto. Ya varias veces mencioné aquí en el culto mi experiencia cuando con mis hermanos éramos niños y al final de la guerra se llevaron a tío Francisco, se lo llevaron preso los rusos a Siberia. Y nosotros los niños, todas las noches pedíamos en nuestra oración, y por favor libera a tío Francisco de la prisión. ¿Sabe cuánto tiempo? Todas las noches, 365 veces al año, durante 7 años, sin dejar un solo día. Y éramos chiquititos. Y más o menos, algo así como 6, 7 años que recibió la libertad. Salió libre. De adulto jamás lo hubiera podido hacer. Creo que no hubiera tenido el aguante. Por eso la fe de los niños a veces es admirable y nos hace avergonzar a nosotros los adultos que no tenemos esa fe. Confía. Dios sabe lo que necesitas y Él te puede ayudar siempre. No hay condiciones. Amén. No renuncias. Insiste. Vamos a orar. Jesús, Hijo de Dios, tú rompiste el poder de la muerte cargando con ella y venciéndola por medio de tu obediencia y tu ilimitada confianza. Nosotros buscamos tu cercanía cuando estamos acompañando a gente necesitada, a enfermos, gente con los que sufrieron un accidente, gente que hoy en día
sufren de la pandemia, o cuando el cáncer aterroriza a las mujeres, cuando asistimos víctimas de violencia y de guerra, o al lado de la tumba de nuestros seres queridos. Esperamos que se haga visible que quién tiene razón: la muerte, el silencio y la desesperación, o tu palabra y la esperanza que ella despierta en nosotros. Señor amado Jesús, necesitamos tu poder, la fuerza que nos das para permanecer pacientes y alegres a pesar de todo. Da a tu iglesia el poder para que tu palabra llegue a todos los corazones. Bendice el esfuerzo de nuestros hermanos en esta actividad. Señor Jesús, acompáñanos en esta semana que comienza. Da la resistencia y el poder los que trabajan en bien de la salud de los demás. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.